Bien, vamos a trabajar el contexto del macroambiente, algo vinculado a la globalización, a la información. Esta parte de la unidad 5. Iniciamos con estos conceptos, ¿no? Hay dos visiones de la organización, como ya lo hemos visto en diferentes oportunidades. Una visión que es mecánica, en donde se percibe como una máquina diseñada para cumplir objetivos específicos, y en ese modelo las actividades se programan, se controlan para maximizar eficiencia, eficacia. Los cambios se dan dentro de un marco que ya está preestablecido, ya hay una limitación de la capacidad de adaptación, y la cultura y el aprendizaje son considerados medios para alcanzar objetivos, ¿no? No fines en sí mismos, sino que son medios para alcanzar objetivos. Este es un enfoque que suele ser ineficaz en entornos inciertos porque no permite reconocer los problemas, las insuficiencias culturales, ¿no? Cuando hablamos de una organización viviente, una entidad viviente, estamos hablando de un sistema abierto. Si se ven como sistemas abiertos, las organizaciones que pueden adaptarse a su entorno, ¿no es cierto? Entonces ese modelo enfatiza la capacidad de aprender y la reestructuración continua. Entonces los propósitos son secundarios, se adaptan a las demandas contextuales y el aprendizaje se convierte en un proceso de socialización que fomenta la innovación cultural, ¿no? Entonces la organización se mantiene cohesionada en forma interna mientras interactúa con el entorno. Estos son los dos tipos de visiones, ¿no? Una visión integrada con su contexto, la entidad viviente, y una visión mecánica, ¿no es cierto?, formal, estructurada, diseñada para cumplir objetivos específicos, que no se adaptaría a entornos, ¿no es cierto?, con incertidumbre, ¿no? En cuanto a la información, ya hemos repasado algunos temas, pero dentro del programa tenemos que decir que dentro de las organizaciones fluye la información tanto como dato, como información dentro del proceso de comunicación, y por supuesto que en la sociedad moderna existe una necesidad básica de que esa información esté disponible, sea amplia, ¿cierto? Que sea variada y que vaya creciendo de forma proporcional a medida que aumente la complejidad, ¿cierto? Sí, de hecho, hoy estamos permanentemente informándonos a través de todos los medios de comunicación habido y por haber, no tan solo radios, canales de aire, sino todo lo que pasa en las redes sociales, el streaming, etc. Entonces, el sistema de información, o todo sistema de información, tenemos lo clásico, básicamente, ¿no? El emisor, digamos, el receptor, de alguna forma el transmisor, quien transmite, ¿no es cierto?, opera en los mensajes emitidos por la fuente, ¿no es cierto?, y lo transforma este, eh, dentro del canal, ¿no es cierto?, en un mensaje, ¿no? Es decir, el canal lleva el mensaje y de alguna forma, si yo tengo emisor, mensaje, receptor en el medio, puede haber ruido, ¿no es cierto? Eso que distorsione o perturbe el mensaje final. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si yo tengo, ¿no es cierto?, un transmisor, un emisor, codifique el mensaje y el receptor lo decodifique, ¿no? Entonces, en el medio puede haber ruido, puede haber muchas cosas que distorsionen, ¿no es cierto?, el mensaje y que no permitan una traducción limpia, ¿no? Por eso, cuando hablamos de comunicación, dentro de los sistemas organizacionales, se pide, ¿no es cierto?, que la comunicación sea lo más limpia posible, lo más clara,
con la menor ambigüedad para que pueda ser transmitida de manera eficiente. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de un ida y vuelta, ¿no? La comunicación es un ida y vuelta. Yo mando un mail, digamos, eso no es comunicar, sino que eso es informar, pues yo necesito que me respondan, necesito una interacción para que hablemos de comunicación, ¿no? La comunicación necesitamos dos, de mínima, ¿no? La redundancia es la repetición del mensaje, ¿no es cierto? O sea, para que su recepción correcta se garantice. Y piensen en órdenes que dan los jefes a los subordinados, ¿no? Es decir, la redundancia, cuando alguien dice, bueno, esto es redundante, significa que se repite muchas veces. La redundancia introduce en el sistema una cierta capacidad para eliminar ruido y prevenir distorsiones y engaños. Si yo tengo un mensaje que no fue muy claro, que resulta ambiguo, lo repito y lo repito hasta que se entienda. Eh, ¿Qué es la entropía, básicamente, no? Es un concepto, digamos, que viene, es un concepto controvertido en la ciencia de la comunicación. Dice la entropía, primero es una ley de termodinámica, pero nosotros la usamos, ¿no es cierto? Refiriéndonos a los sistemas. La entropía significa que parte del sistema pierde integración y comunicación entre sí, haciendo que este mismo sistema se descomponga, pierda energía e información y se degenere. Así que la entropía es algo que no es bueno, ¿no es cierto? Es, digamos, generar descomposición, ¿no es cierto?, dentro del sistema. Pérdida de energía, información y degeneración del sistema. Entonces, ¿qué produce entropía dentro de los sistemas? O sea, cuando los sistemas son cerrados, ¿no es cierto? Y no hay conexión con el contexto, lo más probable es que tengamos ese efecto, ¿no es cierto?, de desintegración, de descomposición. Entonces, de alguna manera, la entropía es, digamos, un, digamos, un elemento que nosotros tenemos que destacar dentro de la comunicación y que, digamos, se caracteriza por la destrucción, ¿cierto? Es decir, de alguna forma, la energía del universo es constante, aunque está sujeta a la disipación y a una degradación mayor, porque dice tiende a distribuirse en el espacio en busca de equilibrio y la mayor estabilidad, dispersión y probabilidades posibles. Entonces, cuando nosotros tenemos desorden a la mayor distribución, al caos, estamos en la máxima entropía, es decir, de alguna forma, una organización es un universo que está en forma constante, en constante movimiento, en constante cambio. Por lo tanto, muchas veces sufre, digamos, de desequilibrios, de desestabilidad, ¿no es cierto? O sea, ya hemos visto nosotros el concepto de incertidumbre ambiental. Entonces, entendamos que, digamos, en un sistema cerrado, cuando las organizaciones se cierran, digamos, al mundo, al contexto, no tienen vinculación, eso genera, digamos, entropía, ¿no? Es decir, el caos y el orden se retroalimentan y hay tensiones, ¿no es cierto?, entre esa cuestión. Es decir, por un lado está, digamos, el orden interno que la organización quiere tener, por el otro lado está el caos vinculado al contexto, a los cambios, a la incertidumbre, a la velocidad del cambio. Este, entonces, todo eso genera tensiones y por lo tanto, digamos, esas tensiones a veces, digamos, son positivas, a veces son negativas. Las tensiones positivas generan una atmósfera para la innovación, para el cambio cultural, para una mejora, para salir del día a día, ¿no es cierto?, de la zona de confort, y en otros casos, digamos, genera problemas de entropía, ¿no? Entonces, no puede haber una organización que crezca sin salir de la zona de confort, y para romper con la rutina debe aparecer el caos.
un caos que cuestione las reglas que eran válidas hasta el momento, los principios económicos y las políticas. Es decir, ¿qué significa esto? ¿No es cierto? Que de alguna forma, digamos, para poder crecer una organización debe desafiarse a sí misma, ¿no es cierto? Entonces, y tiene que salir de su zona de confort, romper con las rutinas. Y cuando uno rompe con las rutinas, aparece el caos. Y el caos no, siempre, no es malo, ¿no? O sea, el caos eh, o una organización caótica, cuando se está transformando, es como el gusano que se transforma en mariposa, ¿no? O sea, de alguna forma, digamos, es tener que pasar por esa situación para poder mejorar. Entonces, este salir de la zona de confort y cortar con la rutina, entrar en cosas que no conocemos muy bien, que no entendemos, que nos obliga a hacer cambios profundos, eso es entrar en un caos. Pero es un caos creativo, es un caos que nos permite, o le permite a las organizaciones mejorar, ¿no es cierto? Salir de lo conocido, entrar, digamos, en otra rutina, en otra dinámica de crecimiento y de desarrollo. Como decía recién, la entropía perjudica a los sistemas aislados, a las empresas cerradas. Es decir, los sistemas aislados tienden al desorden, las cosas tienden al caos a medida que pasa el tiempo, y lo que nos lleva a diferenciar, ¿cierto?, entre organizaciones abiertas, que habíamos descrito recién, y organizaciones cerradas, sistemas aislados. En un sistema cerrado, les acabo de comentar, la entropía tiende a ser positiva, por lo cual el sistema no intercambia energía con su medio. En un sistema abierto, la entropía tiende a ser negativa, por lo cual existe intercambio de energía entre el sistema y su entorno. En este, los recursos utilizados se toman del medio externo. Cuando hablamos de entropía positiva y negativa, estamos hablando de el concepto de la termodinámica. Ahora, un sistema entrópico, digamos, un sistema, digamos, que genera, digamos, caos y problemas hacia adentro, si está cerrado y no se vincula con el contexto, tiende a ser negativo. Es decir, en un sistema abierto, donde uno intercambia, digamos, con el contexto, se produce el caos. En un principio, digamos, uno ve las cosas como negativas, pero después, con el pasar del tiempo, ¿no es cierto? Estamos o nos ponemos y en un lugar mucho mejor calidad, ¿cierto? En un lugar mucho mejor. O sea, los problemas son de diferente calidad, de una mayor calidad. Los problemas se reconvierten en problemas de mayor y mejor calidad que los que teníamos antes. De eso se trata. Si el caos siempre va a estar dentro de las organizaciones. El problema es qué tipo de caos, ¿no? Y algunos que son terminales. Yo puedo tener una organización caótica en el sentido de estar desintegrándose, ¿no? Porque hay desinversión, la gente trabaja de manera informal, los dueños no están presentes, etcétera. Eso es un caos negativo. Y hay caos positivo cuando creamos, innovamos, cuando estamos saliendo de la zona de confort, ¿no? Entonces la entropía puede verse como negativa o positiva dependiendo de este tipo de cuestiones. Bien, cuanto más cerrada es una organización, más condenada está el incremento de la entropía. Cuanto más abierta, desarrolla más capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes, buscando equilibrio. Es decir, aplicando la negentropía. La negentropía mantiene los equilibrios. ¿Qué es la negentropía? Dice, es la energía que autorregula.
que permite mantener el sistema en su estado de equilibrio, garantiza la supervivencia, y se opone al crecimiento de la entropía en un sistema contrarrestando su efecto. Es decir, ¿qué significa esto? Neguen entropía es la energía que autorregula, ¿cierto? Que permite mantener un sistema en equilibrio, garantizando la supervivencia. Por ejemplo, en una organización, cuando hay un problema, digamos, estructural y, digamos, se hacen ajustes de costos, de gastos, por allí de personal, o se cierra alguna sucursal, hay este tipo de ajustes, ¿no es cierto? ¿Para qué se hacen esos ajustes? Esos ajustes se hacen para regular, ¿no? Es decir, para sostener el sistema en equilibrio, para garantizar su supervivencia. La idea no es cerrar la empresa, sino la idea es alivianarla para que pueda seguir su camino. Entonces, muchas veces hay que, digamos, las organizaciones generan se autorregulan, ¿cierto? Permiten, digamos, la negentropía permite autorregular, ¿cierto? Para sostener ese sistema en estado de equilibrio. Eh, o, por ejemplo, ¿no? Para el caso de la pandemia, el hecho de abrir los sistemas, hacerlos flexibles y que la gente pueda trabajar desde sus casas, por ejemplo, ¿no? Eso es una energía que autorregula, ¿no es cierto? Y mantiene el sistema en equilibrio, garantizando que la empresa siga viva, siga funcionando con gente trabajando de su casa, por ejemplo. Entonces, los sistemas abiertos tienden a desorganizarse como efecto de las fuerzas entrópicas que lo atacan, ¿no es cierto? Pero poseen mecanismos potenciales, fuerzas megantrópicas que buscan su supervivencia. ¿Sí? El principio de organicidad. Es decir, es evidente que cuando cuando uno tiene una organización que es un sistema abierto, se tiende a desorganizar. ¿Por qué? Porque hay fuerzas entrópicas que lo van a atacar. ¿Qué son? Todos los elementos del contexto, las organizaciones que compiten, los estados, los regímenes, o sea, hay muchas cosas que pueden, digamos, atacar, entre comillas, a las organizaciones. Pero las organizaciones poseen mecanismos y fuerzas negentrópicas, ¿no es cierto?, que buscan estabilizar eso, ¿no es cierto?, dar respuesta a esos ataques para mantener los equilibrios y para poder sobrevivir. Entonces, si tenemos organizaciones abiertas en donde la información fluye, se comparte, se intercambia, ese tipo de organizaciones estarían más preparadas para adaptarse y sobrevivir al caos, a la incertidumbre, a la inevitable entropía, ¿sí? A la inevitable ataque, digamos, o generaciones de ataques externos. Entonces están más preparadas para la gestión del cambio. Estos son temas que ameritan que uno, digamos, los explique, ¿no? El concepto de sinergia también es controvertido. Existe sinergia cuando dos o más causas producen o actuando conjuntamente un efecto mayor, ¿sí? Al que podrían producir actuando en forma individual, ¿no? Es decir, que sinergia positiva significa que 2 más 2 es más que 4, ¿no? Es decir, el trabajo colectivo, el conjunto, ¿no es cierto?, produce una suma de efectos mayores a su análisis individual.
existe sinergia positiva al trabajar, o sea, al trabajar en equipo. Si existe sinergia positiva es porque ese equipo, ¿no es cierto?, produjo resultados mayores que si fuesen individuales. Y la sinergia negativa también existe, ¿no es cierto?, cuando da menos que 4. Es decir, si, por ejemplo, uno da un trabajo individual y hay 4 estudiantes, uno le da el mismo trabajo a los 4 para que lo presenten, seguramente cuando uno corrige uno podrá estar un poquito mejor que el otro. Ahora, si ese mismo trabajo le digo a los 4 que se junten y lo hagan en equipo, si ese equipo trabaja bien, la suma de las partes, es decir, ese trabajo final, debería ser mucho mejor que los trabajos individuales. Si ocurre eso, la sinergia es positiva. Si el trabajo colectivo es peor que los individuales, eso sería sinergia negativa. Bien, vamos a hablar un poco del concepto de globalización, porque cuando estamos hablando de sinergia, de entropía, de neentropía, es decir, de cosas, ¿no es cierto?, que atacan los sistemas, de regulaciones de los sistemas, y estamos hablando de información que obviamente se introduce en los sistemas de comunicación de las organizaciones, y vamos a hablar ahora un poco del concepto de globalización. Y la globalización, digamos, por supuesto que algunos están a favor, otros en contra, y hay personas distinguidas, colegas, que opinan a veces a favor, otras veces en contra. Entonces, la idea, digamos, no es sentar pensamientos ideológicos, ni mucho menos, sino reflexionar, pensar y después que cada uno saque sus conclusiones. Nuestro objetivo siempre es que los alumnos, que las personas piensen por sí mismos, ¿no? Y no sentar una idea determinada. Para el caso de la globalización, algunos la ven positiva, otros negativa. Vamos a ver los matices y las diferencias. En este caso, se ve como positivo, ¿no? Es decir, cuando se produce la pandemia, había una tendencia a reducir la globalización, ¿no? A consolidarse a nivel económico. O sea, hubo efectos devastadores de la pandemia. Entonces, las tendencias, digamos, permitían reducir el posible impacto de un evento económico inesperado, garantizando las cadenas de suministro, ¿no? Es decir, la tendencia se reforzó con la guerra porque muchos países dependen de importaciones energéticas y agroalimentarias, como es el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, la globalización, es decir, esa interdependencia de los países de unos con otros, tiene efectos, ¿no es cierto?, cuando ocurren este tipo de cosas, ¿no? Guerras, problemas, que generan interconexiones, en términos de energía, de alimentos, etcétera. Entonces, eso hace, ¿no es cierto?, que se reduzca el comercio exterior y que, producto de eso, a veces se favorezca la producción nacional. Por un lado, eso tiene ventajas al reducir la vulnerabilidad de la cadena de suministro, pero daña el comercio, daña la cooperación y la colaboración entre países. Entonces, aquellos que piensan que es positivo, dice, la desglobalización puede fomentar más aumentos de inflación, porque se ha estimado que la globalización puede ayudar a mantener la inflación en niveles estables. ¿Esto qué significa? Que si yo, digamos, me arreglo por mí mismo, produzco, digamos, sin necesidad de materias primas externas y digamos, de ayuda externa, los productos que voy a hacer y los servicios que voy a hacer
en buena parte de los casos van a ser más caros. ¿Por qué? Porque yo no estoy preparado para tener materia prima de calidad y barata. En algunas industrias, por ahí sí. En algunos rubros puede que sí. Pero en otros, no, porque, digamos, quienes son especialistas en ese tipo de materia prima son otros países. Entonces, a partir de la importación de esos artículos, de esas materias primas, yo puedo hacer productos de muy buena calidad a buenos precios para el mercado interno. Si no puedo importar, ¿no es cierto? Entonces sí, lo haría dentro de la frontera, pero por allí un producto salía a 10, podría llegar a tener un enorme incremento de los precios y eso generar inflación. Entonces, algunos defienden la globalización con estos argumentos. La globalización crea una vecindad mundial que beneficia a todos. Esto es una parte, ¿no es cierto? O sea, es una mirada sobre la globalización de una determinada mirada con un concepto determinado. Por otro lado, digamos, decimos que la globalización, digamos, de alguna forma, siguiendo el ejemplo que di antes, permite abrir las economías, ¿no? Es decir, las economías protegidas lo que generan son productos de menor calidad y más caros. Entonces, a partir de la apertura y de la incorporación de productos y servicios nuevos, novedosos, con valor agregado, los países pueden mejorar, ¿no? En forma competitiva, copiando, mejorando, digamos, los productos que se hacen internamente. O incluso dándole la oportunidad a las personas que consuman productos y servicios de mayor calidad a menor precio. En un país cerrado eso no ocurre, ¿no? Porque se consume lo que se produce internamente, solo eso. Entonces, los partidarios de la globalización dicen que ha sido la gran maestra tanto hacer un buen trabajo en los viejos empleos como en crear masivamente nuevas ideas para nuevos empleos. Es decir, eficiencia e innovación. Esto es, digamos, una visión de una persona a favor de la globalización. Después hay otros, ¿no es cierto?, que tienen opiniones encontradas, como por ejemplo el caso de Stiglitz, ¿no? Que vea la globalización como un problema, ¿no? Y no como, digamos, una solución a los problemas de los países. Entonces, la globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones, en el plano económico, político, social, tecnológico. Por un lado, vamos a ver los beneficios, por otro lado, vamos a ver los perjuicios. ¿Tenemos mercados más grandes? Sí, tenemos. ¿Podemos hacer economía de escala? Sí, podemos, ¿no? O sea, si yo vendo, por ejemplo, soy una pyme y vendo al mercado local o vendo en mi región, por ejemplo, tengo una determinada llegada y tengo un determinado nivel de facturación. No puedo incrementar facturación porque no tengo más clientes. Eso pasa, por ejemplo, en algunas provincias que tienen, digamos, una población muy chica, pocas personas, por lo tanto, es muy difícil escalar en ventas cuando los consumidores que tengo son locales y son pocos. Si yo tengo el mundo, si le puedo vender al mundo, ahí hay millones y millones de potenciales clientes. Entonces, lógico que yo puedo pensar en mercados más grandes, economías de escala y acceso a moderna tecnología. Ahora, lógico que, digamos, hay cuestiones a favor y cuestiones
en contra. Vamos a ver estos dos elementos. Las características principales de la globalización son un supermercado global, el poder de aprender e investigar utilizando, digamos, conocimiento de otros países, ¿no es cierto? Es decir, de alguna manera poder trabajar conjuntamente con otros países, eh, avances tecnológicos. Hoy, digamos, la Internet y las nuevas tecnologías hacen más fácil la comunicación, se produce un intercambio cultural, que de alguna forma todo intercambio cultural es enriquecedor, ¿no es cierto? Si yo soy un país cerrado, no tengo extranjeros, me pierdo de mucho, ¿no? Por ahí conservo mi cultura, pero no sé, no sé de los musulmanes o de cualquier otro tipo de cultura que me pueda ayudar a ver las cosas de otra manera, ¿no? O a mejorar. Entonces el intercambio cultural es enriquecedor. Aumento el transporte y la movilidad, se puede viajar sin parar, moverse de un lugar a otro, que hoy es mucho más simple que hace muchos años atrás. Se aumenta la especialización. Cada país, o sea, digamos, que se integra al mundo tiene que tener digamos, algo que hace mejor que otros, ¿no es cierto? Y eso les genera ventajas competitivas. Y lógicamente que ¿cuáles fueron las causas de por qué se instala la globalización? Bueno, porque de alguna manera hay un nuevo orden mundial, eh, se libera el comercio, ¿no es cierto? A la caída del muro de Berlín y de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? El Occidente, digamos, se funde con el Oriente, es decir, entonces el mundo se abre más, hay liberación del comercio, hay una revolución digital y tecnológica que permite estar mejor vinculados. Hay personas que trabajan en forma remota de países diferentes, ¿no? Hay innovación en el transporte, transportes más rápidos que generan mejor y mayor conectividad, un sistema financiero global interconectado, la migración, empresas multinacionales e internacionales que se establecen en diferentes países, todo eso genera un mundo global interconectado, ¿no? Eh, y los actores de la globalización son o han sido y seguirán siendo instituciones internacionales, empresas multinacionales, bancos mundiales, ¿cierto? Organismos internacionales. Eh, entonces, como dijimos, ¿cuáles son algunos de los factores o ventajas, ¿no? Eh, para resumirlas aquí, ¿y cuáles son las desventajas? Acá las tenemos resumidas. Entonces, las ventajas serían la apertura de mercados, medios de comunicación, crecimiento y fusión de organizaciones, eh, privatización de algunas empresas públicas, ¿no es cierto? O sea, desregulaciones financieras internacionales, economía y mercados globales, acceso a la cultura y a la ciencia en términos universales y un mayor desarrollo científico-técnico. ¿Por qué? Por la colaboración entre países, entre personas de diferentes países, ¿no es cierto? Que es lo enriquecedor. Entonces son ventajas y hay desventajas. Las desventajas son aumento excesivo del consumismo, problemas de la diversidad biológica y cultural, diversidad en términos de, de que, bueno, incorporando otras culturas, ¿no es cierto?, ¿cómo queda la mía? ¿No? Si la mía puede sobrevivir a esa integración, ¿no es cierto? O si en definitiva, digamos, una vez que globalicemos las culturas, van a desaparecer esas diferencias que son tan interesantes y tan ricas, ¿no es cierto? Se pone más énfasis en la economía financiera que en la real, porque, digamos, los sistemas
y están más conectados desde el punto de vista financiero en lo global, es más rápido el acceso y la integración financiera que el resto. Eh, bueno, por supuesto, genera rechazos por determinados grupos, hay mayores desequilibrios económicos, más concentración de la riqueza, de alguna forma, eh, en términos de distribucionismo, eso complica un poco las cosas, mayor flexibilidad laboral, que se traduce muchas veces en un empeoramiento de condiciones de los trabajos, daños al medio ambiente al promoverse sustancias o procesos dañinos a otros países. Es decir, hay desventajas. Así como hay ventajas, hay desventajas. Entonces, todo esto son temas que debemos reflexionar. Bien, entonces, vemos que esto es el marco global. Vimos cómo son los sistemas de información en las organizaciones. Vimos el concepto de la globalización, de los sistemas abiertos, cerrados, la entropía, la negra entropía. Ahora vamos a ver un poco el tema de las cuestiones de gobierno, ¿no? Porque hacia adentro una organización tiene que gobernarse a sí misma, sea pública o privada, tiene que hacerlo dentro de un marco ético. Entonces es importante que la ética esté presente dentro de la definición de lo que es una organización, sea pública o sea privada. Entonces, muchas veces los indicadores más importantes que toman en cuenta los gerentes, ¿no es cierto?, tiene que ver con la racionalidad de sus actos, ¿no? Con la eficacia en términos de las metas que propone una organización. Y las metas que en general propone una organización con fines de lucro es tener margen y mayor rentabilidad. Ese es un enfoque dominante en el campo de las organizaciones de negocios. Ahora, cuando hablamos de organizaciones públicas, de instituciones civiles, ahí hay que redefinir un poco estas cosas, porque los resultados no son económicos, ¿no es cierto? ¿No? Las organizaciones sin fines de lucro no persiguen justamente las metas económicas. Por lo tanto, hay que redefinir muchas cosas, ¿no? Es decir, la idea, digamos, dentro de las organizaciones, es que la ética funcione, ¿no? La ética, los valores, tienen que estar, digamos, implícitos dentro de las organizaciones, con o sin fines de lucro. No tan solo la eficacia. La eficacia, los resultados son muy importantes, pero también la ética cuenta, tanto sea en una o en otro tipo de organización. Hay organizaciones que vamos a profundizar, después están las del tercer sector, son sociedades civiles, mutuales, cooperativas, etcétera, que también tienen misiones, y las misiones no son misiones de negocio, son misiones sociales. Por lo tanto, digamos, una empresa es social cuando incorpora, ¿no es cierto?, conceptos de asistencia social o con elementos sociales que se integran al concepto del capital. Es decir, no tan solo es el capital económico, sino que también es el capital social. Entonces, es importante tomar en cuenta estas cosas. Si bien dentro de las que persiguen fines de lucro, la racionalidad dominante es lo económico, es importante también que las organizaciones con fines de lucro se trabaje dentro de la ética y también incorpore el concepto de capital social, ¿no? Concepto entre competitividad y cooperación. La competitividad es la capacidad de una organización para ofrecer valores superiores frente a sus competidores. Una organización competitiva ofrece valores superiores frente a los competidores. Por lo tanto, tenemos mejores costos, más innovación, más calidad, más rapidez y flexibilidad, ¿no? Entonces, este,
Eso tiene que ver con la competitividad. Ahora, ¿qué es la cooperación? La cooperación es la capacidad de trabajar juntos, tanto dentro como fuera de la empresa. Entonces, una organización más cooperativa, una organización que trabaja hacia adentro mejor con la gente y trabaja mejor hacia afuera, con proveedores, o con los gobiernos, con las universidades, etcétera, ¿no? Entonces, la cooperación como concepto es importante porque nos permite las alianzas, las asociaciones, ¿no es cierto?, para desarrollar productos y servicios conjuntos, como también para mejorar la relación con el medio ambiente que rodea a la organización, ¿no? Mejorar la relación con los contribuyentes, con la sociedad en su conjunto. Y el capital social, que hemos hecho referencia recién, refiere a los vínculos, redes de confianza, normas, ¿sí?, que facilitan la cooperación, tanto sea entre personas o también organizaciones. Entonces, ese componente, ese capital social, se integra por la confianza, por las normas de reciprocidad, por las redes de relaciones, es decir, ampliar las relaciones amplía el capital social, ¿no es cierto? Los lazos, tanto formales como informales, entre los diferentes actores, ¿no es cierto?, que tenemos en las organizaciones. Entonces, digamos, en la medida que aumenta las confianzas, la reciprocidad, digamos, y las relaciones, aumenta el capital social. ¿Qué relación hay entre lo político, lo social y lo económico? Bueno, las organizaciones deben integrar procesos políticos, sociales y económicos para cumplir su misión. Ya dijimos que su misión o la misión de una organización es su razón de ser. Entonces, la política busca consensos o debería buscar consensos y superar conflictos, mientras que la función de gobierno define el rumbo. La actividad gerencial se centra en aplicar y hacer seguimiento de las operaciones. La política, digamos, es parte de la estrategia, ¿eh? Es decir, es parte del aspecto estratégico, donde los directores la definen para buscar consensos y superar conflictos, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, negocia con la parte comercial, digamos, los objetivos de venta, las metas de venta, está haciendo política de alguna forma, está negociando, está consensuando cuánto se debería vender en este año, cuánto más respecto al año anterior. Entonces uno va negociando números, objetivos, y va haciendo política, va buscando consensos y superar conflictos. La política bien entendida, ¿no? La eficacia, digamos, se evalúa comparando resultados con metas y demandas de usuario. Es decir, cuando hablamos de eficacia, ser eficaz, cumplir resultados, hay una diferencia entre lo público y lo privado. O sea, en lo privado, ¿no es cierto?, evaluar resultados, evaluar las metas y ver si hemos llegado o cumplido con esas metas. Cuando hablamos de lo público, también hay que considerar costos sociales y calidad de vida. Si la evaluación de eficacia en programas públicos es más complejo y requiere un enfoque mucho más amplio, porque no se trata solamente, o sea, de algunos aspectos económicos, ¿no?, como equilibrar el presupuesto, sino también, eh, digamos, tiene que ver con los actores sociales, ¿no?, con el contribuyente, ¿no? En un hospital serían los enfermos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay, digamos, cuestiones de ética que se mezclan, ¿no?, en las organizaciones. Entonces, tengo una organización pública, una privada. Digamos, si hay alguien que se desmaya en la calle y yo soy una ambulancia pública, tengo que levantar a esa persona, tengo que hacerla atender. Si yo soy una ambulancia de una empresa privada, quizás no pare para hacer eso, porque no está dentro de los objetivos, no está dentro de la cobertura, ¿no? Entonces, muchas veces la eficacia vinculada a las metas y a las demandas de los usuarios, que son los socios
los clientes, los proveedores. Eso tiene que ver, digamos, mucho con el aspecto privado. En lo público hay otras cuestiones. Está la ética, está el cumplir, ¿no es cierto?, con ciertos roles que muchas veces va por encima del presupuesto. A veces los hospitales no tienen presupuesto y hay que atender igual. ¿Por qué? Porque el objetivo del hospital público es salvar vidas y porque ahí no importa el fin de lucro, sino lo que importa es el contribuyente finalmente. Entonces, hay diferencia entre lo público y lo privado, en términos de ética, en términos de eficiencia, de eficacia, etc. Cuando hablamos de la relación entre la política y la administración, estamos hablando que las decisiones administrativas no son neutras, se enmarcan dentro de un proceso de poder, ¿no? O sea, existe política y existe, si hablamos de política, hablamos de poder. Entonces, los administradores tienen que ser sensibles a la estructura de poder de la organización. La burocracia como concepto puede generar ineficiencia y conflictos en la práctica de políticas sociales. Es decir, cuando estamos hablando de un ente público, la burocracia puede generar ineficiencia y conflictos. ¿Por qué, digamos, es un componente importante dentro de lo público? Hay organizaciones burocráticas en el aspecto privado, digamos, pero allí hay un indicador rector que es la rentabilidad, ¿no es cierto? Es decir, eso nos maneja a nosotros desde el punto de vista de ser más eficientes. Entonces podemos ser burocráticos en algunos procesos, pero nosotros tenemos un indicador que es la rentabilidad que nos dice, si no somos rentables hay que cambiar internamente cosas en la organización. Ahora, no hay rentabilidad en la organización pública, por lo tanto, eso genera problemas, porque ¿cómo controlamos la burocracia para que no genere ineficiencia y conflictos? Si no nos anima, digamos, el ánimo de lucro, si no buscamos la rentabilidad, ¿no? Entonces tenemos que ver que esa burocracia no afecte, no termine siendo conflictiva para las políticas sociales, ¿no? Que un contribuyente, que un ciudadano que tenga que atenderse, no tenga que hacer 18 trámites para poder ser internado en un hospital, por ejemplo, ¿no? Bases de la gobernabilidad. La gobernabilidad, y por último, y cerramos con esto, se relaciona con la capacidad de mantener a la organización en un medio cambiante. O sea, que algo tenga gobernabilidad significa que exista capacidad de sostener a esa organización dentro del medio que la rodea. Crisis de gobernabilidad puede surgir por pérdida de credibilidad de los dirigentes y cuestiones, digamos, sociales que afectan tanto a un organismo público como a un organismo privado. En una empresa privada con fines de lucro también hay problemas de gobernabilidad. ¿Y cuándo hay problemas de gobernabilidad? Cuando no están claras la visión, la misión, los valores, la estrategia, hacia dónde va la organización. Hay problemas de gobernabilidad, porque los dueños no pueden establecer, digamos, nortes, ¿no es cierto? O una idea hacia dónde tenemos que ir cuando no están claros muchos de esos aspectos o cuando la gente no coincide con estas ideas, ¿no es cierto? No está de acuerdo en el rumbo de la empresa, o hay problemas de equidad, como se presentaba, ¿no es cierto?, en los principios de Fayol, cuando hay problemas de equidad en términos de los ingresos o de los salarios, ¿no es cierto? Ahí esas cuestiones también pueden generar problemas de gobernabilidad en la empresa privada, ¿no? Entonces, todos estos son conceptos que vamos agregando porque una organización, o sea, no es solamente del mundo privado. Vamos a ver en estos módulos que quedan que hay organizaciones que son del tercer sector, que tienen que ver con las mutuales, las cooperativas, que se manejan de manera diferente a una organización con fines de lucro, que actúan en el mercado y compiten, pero que tienen otras características. Y la gobernabilidad es un concepto universal, o sea, aplica tanto a un gobierno X
nacional, municipal, provincial, a una organización con o sin fines de lucro, ¿no? Bien, esta es la primera parte de esta unidad. Vamos a seguir con otros temas más adelante.